Hola, buen día alumnos. Bienvenidos a una nueva clase de práctica de introducción a la contabilidad. En el día de la fecha o en este video vamos a analizar y vamos a resolver el trabajo práctico correspondiente a la unidad número 3, todo lo referente al tema recursos y fuentes de los recursos, ¿sí? Como siempre le digo a mis alumnos, previo a la resolución de este trabajo práctico, nosotros como profesores entendemos que ustedes ya vieron y estudiaron y leyeron de la bibliografía que se les dio y de los power que se les dieron, ¿no es cierto?, toda la parte teórica correspondiente para poder resolver este trabajo práctico. A modo de introducción, vamos a hacer un pequeño repaso con respecto a los recursos y las fuentes, ¿sí? Nosotros cuando vimos la unidad número 3 que hablaba de recursos y fuentes, definimos qué son los recursos. Y en ese momento lo que dijimos es que los recursos son los medios o elementos mensurables, cuantificables, de libre utilización por parte de la organización que le permiten cumplir con las metas u objetivos. Es decir, que toda organización o empresa está constituida por integrantes y estos integrantes tienen que cumplir con un objeto y un objetivo. Y para poder cumplir con su objeto es necesario contar con recursos. Y de allí que vimos esta definición de recursos que son los medios o elementos mensurables, cuantificables, de libre utilización por parte de la organización que le permiten cumplir con sus metas u objetivos propuestos. También vimos cuáles eran las principales características que tenían los recursos. Y allí dijimos que esos recursos eran cuantificables, es decir, que lo podemos medir económicamente a través de una unidad de medida previamente determinada. También dijimos que otra característica que tienen los recursos es que son de libre utilización, es decir, que la organización o el empresario debe tener libertad para valerse de dichos recursos para el logro de sus objetivos. También dijimos que estos recursos, otra característica que tienen es que tienen que ser útiles, es decir, deben servirle a la organización para que a través de ello puedan permitirle alcanzar sus objetivos y no deben ser superfluos e innecesarios. Además, deben ser escasos, es decir, que no existan en superabundancia, fungibles, es decir, que sean susceptibles de ser permutados, o sea, cambiados unos por otros, y factibles o posibles, es decir, que la empresa o la organización o el empresario debe tener la posibilidad de poder acceder a los mismos, ¿sí? Y a su vez también vimos cuál es la principal clasificación que tenían los recursos. Y en ellas dijimos que para clasificar los recursos lo veíamos en función de sus características físicas. Y en función de sus características físicas dijimos que los recursos pueden ser materiales o inmateriales. Un recurso decimos que es material o tangible también, es decir, que tienen expresión corpórea, como por ejemplo un rodado, una mercadería, es decir, que lo podemos tocar, lo podemos ver, lo podemos palpar. Y otra característica, clasificación en función de su característica física, también pueden ser de tipo inmateriales, es decir, que no son tangibles, como por ejemplo el dinero, las cuentas a cobrar, la mercadería, es decir, que representan un valor, ¿sí? A su vez, otra clasificación en función de la permanencia dentro del ente pueden ser de rápida movilidad o de lenta movilidad. De rápida movilidad, como por ejemplo el dinero, la mercadería, las cuentas a cobrar, las cuentas a pagar, ¿no es cierto? Y de lenta movilidad, los inmuebles, las maquinarias, las instalaciones, es decir, todos aquellos recursos que el ente no tiene la intención o que no forman parte específica o no tienen o no integran el circuito comercial, sino que forman parte de la estructura de la empresa, como por ejemplo un inmueble, una maquinaria. Y después, en función de su propiedad, los recursos pueden ser propios o de terceros. Y se dice que un recurso es propio cuando el empresario, la organización, tiene la libre utilización y la libre disponibilidad. Es decir,
que los posee en propiedad, como por ejemplo un rodado, el dinero, las marcas de fábrica, ¿sí? Y de terceros es que no tiene la libre disponibilidad, es decir, que solamente tiene la utilización, o sea, que no los posee en propiedad, no puede transformarlos, como por ejemplo un inmueble en alquiler, un rodado en alquiler, ¿sí? Bien, también vimos nosotros, ¿no es cierto?, que esos recursos alguien se los tenía que proveer, de algún lugar los tenía que obtener la empresa. Y así, ¿de dónde provienen esos recursos? Y de dónde provienen esos recursos es lo que nosotros denominamos las fuentes de los recursos. Es decir, de dónde obtiene esos recursos la empresa. Y la fuente de los recursos se refiere a qué? Se refiere a quién y cómo se proveen los recursos de la organización. Cuando un recurso, también decimos, que es tomado en propiedad, se incorpora a la inversión de la organización, por lo que siempre se debe disponer de una fuente, es decir, que siempre alguien tiene que proveer que genere o permita realizar tal incorporación, ¿sí? Y después lo que vimos es cuáles son las fuentes de esos recursos. Y dentro de las fuentes, cuando analizamos la clasificación de la fuente, y esto es muy importante a tener en cuenta cuando resolvamos ahora el trabajo práctico, es decir, que esas fuentes, o sea, quien aporta esos recursos a la organización, pueden ser fuentes permanentes o propias o fuentes transitorias o de terceros. Estas son los dos grandes proveedores de recursos a la organización. Las fuentes permanentes y propias podemos a su vez subdividirlas o subclasificarlas en aporte o reinversión de utilidad. ¿Qué son los aportes? Los aportes son los realizados por los propietarios de la organización y estos pueden ser en efectivo o pueden ser en especie, ¿no es cierto? Cuando un aporte es en efectivo, la decisión de inversión es independiente de la decisión de financiación. ¿Estamos? Ahora bien, la reinversión de utilidades. Dentro de las fuentes permanentes o propias también tenemos la reinversión de utilidades. ¿Qué es la reinversión de utilidades? Es que cuando una empresa tiene utilidades que pudiendo ser retiradas, se las deja en la organización para que continúen generando mayor resultado. Entonces, dentro de las fuentes permanentes o propias, tenemos los aportes y la reinversión de utilidades. Y otra clasificación son las fuentes transitorias o fuentes de terceros, o sea que terceros ajenos a la organización también son proveedores de recursos a la organización. Y estas pueden ser por prestación o por contraprestación. Las fuentes transitorias o de terceros por prestación son de tipo financiero, es decir, que son en efectivo, en donde la decisión de financiación es independiente de la decisión de inversión. Por ejemplo, un préstamo obtenido por una institución financiera, salvo que este préstamo tenga garantía hipotecaria. Es decir, que nosotros pedimos prestado dinero y con ese dinero no especificamos cuál es el fin. Nosotros después, posteriormente, con ese dinero podemos incorporar cualquier tipo de recurso. Es decir, que es por prestación cuando la decisión de financiación es independiente de la decisión de inversión. Y luego, la otra clasificación que tiene que ver con fuentes transitorias o de tercero es la que denominamos por contraprestación. ¿Cuándo es por contraprestación? A esta se denomina y se dice que es de tipo comercial u operativo, ¿sí? En donde la decisión de financiación está vinculada a la decisión de inversión. Es decir, cuando yo compro mercadería, ¿no es cierto?, en cuenta corriente a un proveedor, ¿qué significa esto? Que a mí el proveedor no me da el dinero, sino lo que me está dando es ya directamente la mercadería, me está proveyendo de la mercadería que yo posteriormente tendré que pagársela, ¿sí? Lo mismo pasa con cualquier tipo de servicios recibidos y no pagados. Es decir, que no obtengo el dinero y yo con el dinero hago lo que quiero. En este caso, lo que están dándome, me están dando los recursos y yo, esa fuente es una fuente por contraprestación, porque yo no tengo, y cuando veo la decisión de inversión, ¿no es cierto?
No, la decisión de financiación, perdón, no está vinculada a la decisión de inversión. Bien, teniendo en cuenta esto, ahora vamos a pasar a analizar el trabajo práctico de recursos y fuente. Bien, ¿qué nos dice el enunciado? ¿Sí? El enunciado dice, lea el siguiente caso y realice las actividades que se solicitan. ¿Y qué nos da? Gaspar Alonso, que trabaja en una sucursal del Banco Macro y cobró una indemnización de 2 millones de pesos por cierre de la misma, evalúa la posibilidad de incursionar en un negocio de compra-venta al por mayor y menor de productos dietéticos naturales, es decir, alimentos, especias, suplementos dietarios. Propone a su amigo Gabriel, licenciado en nutrición, que se unan al proyecto. Luego de analizar la propuesta, Gabriel manifiesta estar de acuerdo con participar de ese negocio. Así se ponen de acuerdo para ver si pueden armar un nuevo emprendimiento. Que en este caso, ¿qué tipo de emprendimiento es? Es la compra-venta de productos dietéticos naturales. Es decir, que este sería el objeto que tiene esta empresa, que es la compra-venta de productos dietéticos naturales. El día 2 de julio del año 2021, Gaspar y Gabriel se reúnen para elaborar una lista de los bienes que cada uno aportaría. O sea, cada uno aportaría, estamos hablando en futuro. Gabriel declara tener un local comercial valuado en 1.400.000 pesos. Inmobiliario para la oficina por 150.000 pesos. Es decir, que en total Gabriel tiene 1.550.000 pesos, ¿sí? Entre dinero en efectivo y un mobiliario. Mientras que Gaspar manifiesta tener un equipo de computación valuado en 75.000 pesos y pesos 2 millones en efectivo. Es decir, que en total Gaspar tiene 2.075.000 pesos. ¿Está claro? Bien. Por otro lado, consideran que para instalar el negocio, o sea, se pueden hacer números y pueden ver qué es lo que van a necesitar para poner este negocio. Es decir, que por otro lado, consideran que para instalar el negocio, en las condiciones que pretenden, necesitan además los siguientes recursos. Y nos da un listado de un conjunto de productos que se necesitan. ¿Cuáles son? Productos dietéticos varios, 1.625.000 pesos. Instalaciones, 60.000 pesos. Mostradores y estanterías, 180.000 pesos. Dos balanzas digitales, 120.000 pesos. Dos impresoras láser, 130.000 pesos. Y un redado para el reparto de la mercadería, por un valor de 1.870.000 pesos. Es decir, que en total lo que necesitarían ellos para poder poner este emprendimiento, ¿no es cierto?, que es la compra-venta al por mayor y menor de productos dietéticos naturales, necesitarían recursos por un total de 3.985.000. ¿Estamos? Bien. Es decir, que ellos necesitan 3.985.000. ¿Y cuánto es lo que tenían? Cuando vimos recién, vimos que Gaspar tenía 2.075.000 y Gabriel 1.650.000. O sea que claramente, juntando el aporte que harían los dos, no le alcanza para poder cumplir con los requisitos mínimos o con los recursos necesarios mínimos para poder poner este emprendimiento. Luego de concluir la tarea, volvieron a revisar los números intentando lograr un equilibrio entre lo que necesitaban y lo que tenían, confirmando que los fondos eran insuficientes, por lo que pensaron que deberían buscar otras fuentes de financiamiento. Es decir, que como le decía recién, que ellos hicieron los números y concluye que necesitarían 3.985.000 pesos, ¿no es cierto? Pero el aporte que hace Gabriel, tanto como Gaspar, si suman los dos aportes, no llegan a ese número, por eso es que concluyen de que no, que necesitan buscar otras fuentes de financiación. ¿Está claro? Bien. El 9 de agosto del año 2021 se concretan todas las operaciones
y trámites legales, dando nacimiento, a Biosalud Sociedad de Responsabilidad Limitada. Con respecto a los aportes, estos se fijaron de la siguiente manera. El socio Gaspar Alonso, ¿sí?, aporta en efectivo 1.500.000 pesos, de los cuales se depositaron en la cuenta corriente de la empresa del banco ACBC 1.400.000, y también aporta un equipo de computación por 75.000 pesos. Y nos dicen que el socio Gabriel Gutiérrez aporta un local comercial valuado por un valor de 1.400.000 pesos, inmobiliario para el sector administrativo por 150.000 pesos. ¿Sí? Y en los días posteriores deciden y concretan hasta el 31 de agosto las siguientes operaciones. A dice que compran una Traffic para el reparto de la mercadería por 1.870.000 pesos de la siguiente manera. 870.000 pesos mediante transferencia bancaria, previa autorización del banco, y el saldo con un préstamo prendario del banco ACBC a reintegrar en 60 cuotas mensuales. El punto B dice que deciden adquirir un equipo de aire acondicionado por 76.600 pesos a la empresa Cetograr con cheque de pago diferido a 90 días. El punto C, deciden adquirir productos dietarios varios a la firma Vida Natural Mayorista, Sociedad Anónima, por pesos 570.000, pagando 400.000 mediante la transferencia bancaria, previa autorización del banco, y pesos 150.000 con cheque de pago diferido a 90 días. Y el saldo en cuenta corriente a 30 días. El punto D dice que deciden pagar 60.000 pesos a la empresa Electromac, la instalación eléctrica del local y el cartel luminoso mediante un cheque común. El punto E nos dice que deciden adquirir mostradores y estanterías a Famago, Sociedad de Responsabilidad Limitada, para el sector de venta por pesos 180.000, entregando un pagaré a 60 días por 30.000 pesos y el saldo con un préstamo del Banco Patagonia a reintegrar en 12 cuotas mensuales. El punto F, deciden comprar 2 balanzas digitales marca Sistel a la empresa Grivelli por 120.000 pesos, pagando en efectivo 60.000 y el saldo con un pagaré a 45 días. El punto G dice que resuelven adquirir 2 impresoras láser a Frávega por 130.000 pesos con un préstamo de consumo en 6 cuotas mensuales. Y el punto H, deciden contratar a Roberto Salinas como vendedor a partir del día 20 de agosto del corriente año. ¿Estamos? ¿Qué es lo que nos piden? Se pide, dice, considerando los datos disponibles del presente caso, primero, define el objeto y el objetivo de la nueva empresa. Vamos resolviendo. A ver, nos dice, considerando los datos disponibles del presente caso, define el objeto y el objetivo de la empresa. ¿Se acuerdan cuando vimos en teoría cuál era el objeto, qué es y cuál era el objetivo que tiene una empresa? ¿Se acuerdan? ¿Qué decíamos? Que el objeto, perdón, acá tenemos, la empresa que decidimos constituir, ¿cómo se llama? Se llama Biosalud, es una sociedad de responsabilidad limitada. El objeto, ¿a qué está ligado el objeto? El objeto es que es la actividad a la cual se va a dedicar la empresa. ¿Y a qué nos vamos a dedicar? A la compra-venta de productos dietéticos naturales, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el objetivo? Como todo objetivo que tiene cualquier tipo de empresa, es decir, que para poder cumplir con el objetivo, ¿cuál es el objetivo? El objetivo, el objetivo es de maximizar sus utilidades para incrementar sus riquezas. Es decir, que el objetivo es maximizar sus utilidades. Es decir, que para poder cumplir con el objeto,
perdón, para poder cumplir con el objetivo, ¿no es cierto?, de maximizar sus utilidades, ¿no es cierto?, ¿qué tiene que llevar a cabo la empresa con su objeto? Que el objeto es la compra-venta de productos dietéticos. Acuérdense que también cuando vimos en teoría, ustedes vieron que el objeto debía ser claro, preciso y determinado. Otra característica que tenía el objeto, que se refiere a la actividad que va a desarrollar la organización, debía ser un objeto lícito. Y siempre el objetivo es el de maximizar sus utilidades para incrementar sus riquezas. Es decir, que con esto estamos resolviendo el punto 1 del enunciado. ¿Sí? En el punto 2 me dice, exponga numéricamente la siguiente igualdad al 9 del 8 y al 31 del 8. ¿Qué igualdad? Recurso del ente es igual a fuente de terceros más fuentes propias. Es decir, que me está pidiendo que nosotros tengamos, que pongamos numéricamente la igualdad al 9 del 8 y al 31 del 8 del corriente año. De la igualdad de recurso del ente es igual a fuente de terceros más fuentes propias. ¿Cómo resolvemos esto? Al 9 del 8 del corriente año. ¿Sí? Si nosotros nos fijamos en el enunciado, nos decíamos, y yo por eso le resalté a ustedes con amarillo, acá cuando vimos el enunciado, que decía que al 9 de agosto del año 2021 se concretaron las operaciones. ¿Por qué? Porque lo que vimos previamente, como les expliqué, ellos tenían la intención de hacer, hicieron los números y se dieron cuenta que le faltaba recursos, le iban a faltar fuentes de financiamiento para poder adquirir todos estos recursos. Es decir, que recién el 9 de agosto del corriente año, recién de agosto se concretaron todos los trámites legales, ¿sí? Que recién el 9 de agosto se da inicio a la sociedad Biosalud Sociedad de Responsabilidad Limitada. ¿Y qué es lo que aportaron? Y bueno, acá lo tenemos en el enunciado. El socio Gaspar, efectivo por 1.500.000 pesos, de los cuales se depositaron en la cuenta corriente de la empresa, del banco ICBC, 1.400.000 y un equipo de computación por 75.000. Y el socio Gabriel aportó recursos, como recurso, un local comercial por 1.400.000, inmobiliario para el sector administrativo por 150.000 pesos. ¿Cómo le expresamos esto en un cuadro? Lo hacemos de la siguiente forma. Tenemos en cuenta, acá les voy a resaltar la fecha y el momento para ver el punto número 1. Que al 9 del 8 del corriente año, ¿qué tenemos? Por un lado tenemos recursos de entes es igual a fuente de terceros más fuentes propias. ¿Cuánto nos estaba aportando el socio Gaspar? El socio Gaspar nos dice que está aportando 1.500.000 pesos en dinero en efectivo. Es decir, ¿cuál es el recurso? ¿Cuál es el recurso que se incorpora? Se incorpora efectivo en caja y banco. ¿Sí? ¿Por qué valor? Por el valor de 1.500.000 pesos. Pero ¿cuál es la fuente que aportó? ¿Fuentes de tercero o fuentes propias? En este caso es fuente propia. ¿Por qué? Porque son los propietarios los que están dando inicio a esta empresa haciendo los aportes correspondientes. ¿Por qué valor? Por el valor de 1.500.000 pesos. ¿Está claro? Bien. ¿Qué más aportó el socio Gaspar? También nos dice el enunciado que aportó un equipo de computación. O sea, ¿cuál es el recurso que se incorpora? El recurso que se incorpora es un equipo de computación. ¿Por qué valor? Por un valor de 75.000 pesos. ¿Sí? ¿Y cuál es la fuente? Es decir, ¿quién provee o quién proveyó este equipo de computación a la organización? El socio. Es decir, al ser el socio, ¿qué tipo de fuente es? Es una fuente propia. ¿Por qué valor? Por 75.000. Es decir, que tenemos 75.000 pesos
como fuente propia y el recurso que se incorporó son los 75.000 pesos, que es el equipo de computación. ¿Sí? ¿Qué más ocurrió el día 9 de agosto? Nos dice que el socio Gabriel Gutiérrez aportó, ¿qué recurso? ¿Cuál es el recurso que se incorpora? Se incorporó un local comercial. El local comercial. ¿Por qué valor se incorporó el local comercial? Se incorporó por el valor de 1.400.000 pesos. Ese es el valor del recurso. ¿Y cuál es la fuente de ese recurso? ¿Es una fuente de tercero o una fuente propia? Y es una fuente propia. ¿Por qué? Porque es Gabriel Gutiérrez, es socio. ¿Está claro? Entonces, es socio, es decir, que aportó un local comercial por 1.400.000 pesos. ¿Aportó algo más? Sí, el enunciado nos dice que también aportó otros recursos. ¿Qué recurso es? Es un mobiliario para el sector administrativo. ¿Y por qué valor aportó este recurso? Aportó por un valor de 150.000 pesos. Y obviamente, ¿qué tipo de fuente es? O sea, ¿quién aportó? Aportó el socio, es decir, que es una fuente propia. ¿Por qué valor? Por un valor de 150.000 pesos. Ya que le dice a ustedes, como cálculos auxiliares, que tenemos el socio Gaspar aportó 100.000 pesos en efectivo más 1.400.000 pesos, y en realidad aportó 1.500.000 pesos, de los cuales 1.400.000 pesos los depositamos en el banco y me quedaré con los 100.000 pesos en efectivo. Y también aportó un equipo de computación, es decir, que el aporte que hizo el socio Gaspar es por 1.575.000 pesos. Y el socio Gutiérrez, ¿qué es lo que aportó? Aportó un local comercial por 1.400.000 pesos y aportó mobiliarios por 150.000 pesos. Es decir, que el socio Gaspar en total aportó recursos por 1.575.000. Y el socio Gutiérrez aportó recursos por un total de ¿cuánto? Por un total de 1.550.000 y el socio Gaspar por 1.575.000. Es decir, que el total de recursos que aportaron tiene un valor de 3.125.000 pesos. Aplicando la ecuación, no tengo aportes como aporte fuentes de terceros, es decir, que solamente tengo fuentes propias, donde los recursos, total de recursos, los 3.125.000 son igual a los 3.125.000. Es decir, que al 9 del 8 tenemos recursos por un total de 3.125.000 igual a fuente de tercero cero más fuentes propias por 3.125.000. ¿Estamos? Es decir, que estos son los aportes que tenemos. ¿A qué fecha, chicos? Son los aportes que tenemos a fecha 9 de agosto del corriente año. ¿Estamos? Bien, continuemos. Pero ¿qué más nos pide el enunciado? El enunciado nos dice que ponga numéricamente la siguiente igualdad, al 9 del 8 y al 31 del 8. Cuando nosotros vamos a hacer la igualdad de recurso del ente igual a fuente de tercero más fuentes propias, al hacerla al 31 del 8, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta qué es lo que ocurrió en la empresa durante el periodo entre el 9 y el 31. Y como vimos recién en el enunciado, aquí vimos una serie de operaciones que fue realizando la empresa en ese periodo de tiempo. Bien, entonces, ¿qué es lo que corresponde que hagamos? Lo que corresponde que hagamos ahora es ir analizando cada una de esas operaciones, cómo impactó en la ecuación recursos del ente igual a fuente de tercero más fuentes propias y cómo nos va a quedar constituido los recursos al 31 del 8 del corriente año. ¿Estamos? Bien. Aquí vamos a ir analizando punto por punto. Yo le pido, por favor, que presten atención. Vamos a ir despacio, ¿no siendo? Para que ustedes puedan entender. Es decir, acá vamos a ver todas las operaciones correspondientes
que se realizaron desde el 9 y para ver cómo quedó al 31 del 8 del corriente año, ¿no es cierto? La ecuación contable en donde los recursos es igual a fuentes de tercero más fuentes propias. Bien, analicemos el primer, el primer punto. En el caso A, ¿qué me dice? Que compra una traffic para el reparto de las mercaderías por un valor de 1.870.000 pesos. De la siguiente manera, 870.000 pesos mediante una transferencia bancaria previa autorización del banco. Y el saldo con un préstamo prendario. Tengan en cuenta y vayan anotando ustedes, porque después, cuando nosotros vimos la clasificación de las fuentes, cuando dijimos las fuentes propias, que eran aporte y reinversión de utilidades, y las fuentes de terceros, dijimos que podían ser por prestación o por contraprestación. Entonces, vamos a hacer este ejercicio y después el punto que viene, vamos a hacer el análisis si estas fuentes de terceros, si son fuentes, qué tipo de fuentes son y después si son fuentes de terceros, si son por prestación o por contraprestación. ¿Estamos? Bien. Entonces, se trata de una compra de una traffic por el valor de 1.870.000, abonando 870.000 mediante transferencia bancaria, previa autorización del banco y un saldo con un préstamo prendario del banco ACBC a reintegrar en 60 cuotas mensuales. Es decir, ¿qué tenemos que preguntarnos acá? ¿Cuál es el recurso que se incorpora a la empresa? En este caso, obviamente, previo a esto, nosotros tenemos, nosotros tenemos que los recursos que se incorporaron al día 9 del 8 siguen estando en la empresa, ¿no es cierto? Es decir, el dinero en efectivo, que después ya el valor, lo vamos a ver después, este valor final, por el momento lo vamos a tachar, ¿no es cierto? Este valor final con cuánto me queda, ¿sí? ¿Se acuerdan que había aportado 1.500.000 pesos, de los cuales 1.400.000 lo teníamos en el banco y 100.000 pesos lo teníamos en dinero en efectivo? Pero ese recurso lo sigo teniendo. Lo mismo el equipo de computación lo sigo teniendo. Lo mismo el local comercial lo sigo teniendo. Lo mismo el mobiliario lo sigo teniendo. Y todos estos eran con qué tipo de fuente. Eran todos con fuentes propias. ¿Sí? Ahora, cuando analizamos este caso A, dijimos que estamos incorporando. ¿Qué tipo de recursos estamos incorporando? Estamos incorporando, nos dice que estamos comprando una traffic. En realidad la traffic que es para nosotros es un rodado. ¿Estamos? Entonces, tenemos un rodado, ¿no es cierto? ¿Por qué valor? ¿Cuál es el valor de ese recurso? El valor de ese recurso nos dice que es por 1.870.000 pesos. ¿Estamos? Bien. Ahora, ¿cuál es la fuente? Es decir, quién y cómo se han, se ha provisto de estos recursos la organización. El enunciado nos dice que del 1.870.000 pesos, nos dice que 870.000 mediante una transferencia bancaria. ¿Qué significa? Que yo ya saqué un recurso que tenía con anterioridad, ¿sí? Yo ya saqué un recurso que tenía con anterioridad, ¿no es cierto? Acá lo tengo como cálculos auxiliares, ¿sí? Nosotros teníamos que en el banco teníamos 1.400.000 pesos, ¿sí? Pero yo estoy transfiriéndole, es decir, que estoy transfiriendo ese recurso que yo tengo y estoy abonando con ese recurso, ¿no es cierto?, a un tercero. ¿Por qué valor? Por 870.000 pesos. Es decir, ¿con qué fuente o qué fuentes son estos 870.000 pesos? Como este era un recurso propio, obviamente saco de los recursos propios para pagar parte de este rodado. Y el resto, ¿qué pasa con el resto? Pues yo acá estoy abonando 870.000 pesos.
¿Cuánto estoy debiendo? Estoy debiendo 1.000.000 de pesos. ¿Y qué me dice el enunciado? Que por ese 1.000.000 de pesos, ¿no es cierto? Mediante una transferencia bancaria previa autorización, y el saldo con un préstamo prendario. Es decir, que yo por el saldo tengo un préstamo prendario, es decir, que tengo qué tipo de fuente. Es una fuente de tercero. Vayan anotando que después cuando veamos la clasificación vamos a ver qué tipo de fuente de tercero es esta, si es por prestación o por contraprestación. Es decir, yo tengo como fuente de tercero 1.000.000 de pesos, que es el préstamo prendario que nos da el banco, y como fuente propia tengo 870.000 pesos que le hice una transferencia bancaria. ¿Sí? Yo acá vuelvo a insistir, tengo los cálculos auxiliares, el saldo que tenía 1.400.000 más los 100.000 era el total de recursos en caja y banco que yo tenía al inicio, de los cuales saqué 870.000 pesos para pagar parte de este rodado, y el resto lo tengo financiado, es decir, lo tengo como fuentes de tercero. ¿Por qué? Porque ¿quién es el tercero en este caso? Es el banco quien me dio el dinero. Es decir, que yo le estoy debiendo al banco 1.000.000 de pesos que me prestó para adquirir específicamente ese rodado. ¿Estamos? Bien. Continuemos. ¿Sí? El caso B. Adquirir un equipo de aire acondicionado por 76.600 pesos a la empresa Cetrogar, con cheque de pago diferido. ¿Sí? En primer lugar, ¿cuál es el recurso que estamos incorporando? Si me dice que estamos adquiriendo, si me dice que estamos adquiriendo un equipo de aire acondicionado, el recurso, el recurso que está ingresando a nuestra organización es un aire acondicionado. ¿Por qué valor? El valor de ingreso de ese aire acondicionado es por un valor de 76.600 pesos. ¿Sí? Ese es el recurso que se incorpora y ese es el valor del recurso. Ahora bien, ¿qué tenemos que preguntarnos nosotros? ¿Cuál es la fuente, no es cierto? Es decir, que nos permitió adquirir ese equipo de aire acondicionado. ¿Y qué me dice el enunciado? Cuando analizo el enunciado, me dice que lo estoy adquiriendo con cheque de pago diferido a 90 días. ¿Se acuerda cuando vimos cheques de pago diferido? ¿Qué es un cheque de pago diferido? El cheque de pago diferido es una promesa o una orden de pago, pero ¿para qué fecha? Para la fecha a 90 días. Yo hago un cheque y ese proveedor no puede cobrar ese cheque, ¿no es cierto? Hasta que llegue el periodo de vencimiento donde yo ordené que se pague a una fecha determinada. Es decir, que a mí es un tercero el que me dio este aire acondicionado y yo le estoy debiendo ese dinero. Como consecuencia, ¿qué tipo de fuente? ¿Fuente propia o fuente de tercero? Es con una fuente de tercero. Es decir, yo veo, se mantiene la igualdad, recursos es igual a fuente de tercero, es decir, los 76.000 pesos es igual más fuente propia que cero. 76.000 igual a 76 más cero, la igualdad se sigue manteniendo. ¿Estamos? Bien. Veamos ahora el punto C. Decide adquirir productos dietarios varios. Productos dietarios varios a la firma Vida Natural, mayorista sociedad anónima, por pesos, ¿cuánto? Por 570.000 pesos, pagando mediante transferencia bancaria, previa autorización del banco, 150.000 con cheque de pago diferido a 90 días y el saldo en cuenta corriente a 30 días. ¿Sí? Es decir, ¿qué tenemos que preguntarnos acá? ¿Cuál es el recurso que se incorpora? En este caso, estamos incorporando ¿qué? Estamos incorporando productos dietéticos a nuestra
empresa o a nuestra organización. ¿Estamos? Sí. ¿Por qué valor ingresan esos recursos a nuestra empresa? El enunciado nos dice que ingresan por un valor de 570.000 pesos. Bien, ya tengo el recurso, ya tengo el valor, ya sé cuál es el recurso que ingresó a nuestra empresa. Ahora, ¿qué tengo que preguntarme? ¿Cuál es la fuente de ese recurso? Y veamos qué nos dice el enunciado. Nos dice que esos 570.000 pesos, ¿cómo los pago? 400.000 pesos mediante una transferencia bancaria. Es decir, si yo me voy acá a los cálculos auxiliares, yo en el banco al 30 del 8 tenían 1.400.000. Ya pagué 870.000 pesos cuando nosotros compramos la Traffic. ¿Y ahora qué estamos haciendo? Estamos transfiriendo, es decir, estamos sacando de fuentes propias 400.000 pesos, ¿no es cierto? Estos 400.000 pesos que tengo acá, ¿sí? Es decir, que de fuentes propias estoy abonando 400.000 pesos. Si el total son 570 y estoy abonando 400, ¿cuánto sigo debiendo? Sigo debiendo 170.000 pesos. ¿Y qué me dice el enunciado con respecto a eso? ¿Qué me dice? Y el saldo en cuenta corriente, que de esos 170.000 pesos estoy abonando 150.000 pesos con un cheque de pago diferido, ¿sí? A 90 días. Y el saldo en cuenta corriente. Si yo estoy debiendo 170.000 pesos, de los cuales 150 pago con un cheque de pago diferido, ¿qué tipo de fuente es? Como vimos en el caso anterior, también es una fuente de tercero. En este caso, cheque de pago diferido en cuenta corriente, ¿no es cierto? Por los 150. Y el saldo en cuenta corriente a 30 días. En cuenta corriente, ¿qué significa? Que también es el tercero el que no está o que nos proveyó de esos recursos y a quien yo le estoy debiendo. Es decir, que en total tengo entre los 150 más los 20, hago los 170.000 pesos. ¿Está claro? Si yo me fijo en la igualdad, recurso del ente igual a fuente de terceros más fuente propia. El recurso se había incorporado por un valor de 570.000 pesos. La fuente de terceros, ¿cuántos son? 170.000 pesos. Y con fuente propia, un total de 400.000 pesos. ¿Estamos? Vuelvo a decirle, vayan haciendo sus anotaciones también, chicos. ¿Por qué? Porque después en el caso siguiente, cuando hagamos el análisis de las fuentes, ¿no es cierto? Y veamos la clasificación, vamos a tener que clasificar si estas fuentes de tercero o estas fuentes propias, ¿no es cierto? En el caso de ser propias, si son aportes o reinversiones, y en el caso de que si son fuentes transitorias de tercera, si son por prestación o por contraprestación. ¿Estamos? Bien, continuemos. Ahora veamos el caso D. El caso D, ¿qué nos dice? Pagar pesos 60.000 a la empresa Electromac por la instalación eléctrica del local y el cartel luminoso mediante un cheque común. Es decir, que estoy efectuando un pago, ¿por qué? Por un servicio que nos están prestando. Es decir, ¿cuál es el recurso que se incorpora? El recurso que se incorpora es un servicio, ¿no es cierto? ¿Cuál es el nombre que nosotros le damos? ¿Cuál es el nombre que le damos a ese servicio? Le llamamos instalaciones. ¿Y por qué valor tengo ese recurso? ¿Cuál es el valor de ese recurso? Y el valor de ese recurso es por 60.000 pesos. Muy bien, yo ya incorporé ese recurso. Ahora, ¿con qué fuente o cuál es la fuente que me proveyó ese recurso? Y bueno, el enunciado me dice que lo estoy a la empresa electrónica con local comercial mediante un cheque común.
Entonces, si es un cheque común, ¿cuál es la diferencia con el cheque de pago diferido? El cheque común es una orden de pago, que significa pura y simple que yo estoy librando. ¿Qué quiere decir? Que yo, al emitir un cheque, automáticamente se me reduce, estoy cancelando esa obligación. ¿Por qué? Porque esa persona con el cheque en la mano, la que me proveyó, va al banco y se hace de el dinero. Si yo me voy acá a los cálculos auxiliares, ¿no es cierto? Yo tenía en el banco 1.400.000, pagué 870.000 pesos por el rodado y ahora estoy haciendo un cheque por qué valor? Por 60.000, por 60.000 pesos. ¿Estamos? Son estos 60.000 pesos que yo tengo acá. ¿Estamos? Es decir, ¿qué fuente utilicé para cancelar ese recurso? Una fuente propia. ¿Por qué? Porque lo estoy cancelando. ¿De dónde saqué el recurso para cancelar? ¿Con qué fuente lo hice? Con fuente propia. ¿Estamos? Bien. El punto E. El punto E, ¿qué nos dice el enunciado? Veamos qué nos dice el enunciado en el punto E. Adquirir mostradores y estanterías a Famago Sociedad de Responsabilidad Limitado para el sector de ventas por 180.000 pesos, entregando un pagaré a 60 días por pesos, 30.000, y el saldo con un préstamo del Banco Patagonia a reintegrar en 12 cuotas mensuales. Es decir, ¿qué tipo de operación estamos haciendo acá? ¿O de qué tipo de operación tenemos que hacer o cómo hacemos para mantener esta igualdad? Lo primero que tenemos que preguntar, ¿cuál es el recurso que nosotros estamos incorporando? En este caso, acá se lo voy a remarcar, un segundito, perdón. En este caso, ahora bien, nosotros estamos incorporando, acá está. Nosotros nos dice que estamos incorporando como recurso estanterías a Famago. O sea, ¿cómo le llamamos al recurso que incorporamos? Mostradores y estantería. ¿Por cuál es el valor de esos recursos? Según el enunciado, incorporamos esos recursos por un valor de ¿cuánto? Por un valor de 180.000 pesos. ¿Bien? Bien, yo ya tengo el recurso y ya incorporé ese recurso. Ahora, ¿qué tengo que preguntarme? ¿Cuál es la fuente o quién o cómo se proveyó este recurso a nuestra empresa o a nuestra organización? Y según el enunciado, nos dice que utilizamos, pagamos entregando un pagaré a 60 días. ¿Qué es el por un valor de 30.000 pesos? ¿Qué es el pagaré? El pagaré es una promesa de pago. Es decir, que yo recién en 60 días voy a pagar. Quiere decir que este proveedor me está financiando esa operación. ¿Qué tipo de fuente es? Es con fuente de tercero. ¿Sí? ¿Por un valor de cuánto? Por un valor de 30.000 pesos. Insisto, vayan ustedes anotando al costado para que después hagamos el punto siguiente cuando tengamos que ver la clasificación de las fuentes y cuáles son las fuentes que no se utilizaron. Y a su vez, ya tengo 30.000, pero yo los recursos los incorporé por cuánto? Por 180.000. ¿Qué pasó con los 150.000 pesos restantes? Con los 150.000 pesos restantes, el enunciado me dice que lo aboné con un préstamo del Banco Patagonia. Fíjense, es un préstamo del Banco Patagonia a reintegrar en 12 cuotas. No es un préstamo prendario, sino un préstamo simple que me dio el dinero el banco y yo con ese dinero fui y cancelé lo que estaba debiendo de ese mostrador. O sea que la fuente, ¿qué tipo de fuente es? Es una fuente de tercero. En este caso, van los 150.000 pesos que restan, préstamos Banco Patagonia. ¿Estamos? Bien. Continuemos.
El punto F nos dice que compra dos balanzas digitales, marca Sistel, a la empresa Grivelli por 120.000 pesos, pagando en efectivo 60.000 y el saldo con un pagaré a 45 días. ¿Qué tenemos que preguntarnos acá? Al igual que lo hacíamos en los otros casos, ¿no es cierto? ¿Cuál es el recurso que se incorpora? En este caso, estamos incorporando, acá se lo resalto con azul, estamos incorporando, ¿qué estamos incorporando? Dos balanzas digitales, es decir, que ingresaron las dos balanzas digitales, ¿sí? ¿Por qué valor? Y bueno, ingresaron por un valor de 120.000 pesos. ¿Qué tengo que preguntarme ahora? ¿Cuál es la fuente o quién o cómo se proveyeron estos recursos a la organización? ¿Y qué me dice el enunciado? Pagando en efectivo 60 y el saldo con un pagaré a 45 días. O sea, que la mitad, 60.000 pesos, estoy pagando con dinero en efectivo. Ese dinero en efectivo, ¿de dónde lo obtuve? Y lo obtuve como fuente propia, porque yo tenía dinero en efectivo que era parte del aporte que habían hecho los propietarios en su momento. Es decir, que yo tenía, si me fijo acá en los cálculos auxiliares, yo tenía dinero en efectivo, 100.000 pesos. En este caso, estoy abonando 60.000 pesos con ese dinero en efectivo. ¿Con qué saldo me quedo? Con 40. ¿De dónde obtuve estos 100.000 pesos? ¿Qué tipo de fuentes? Fueron con fondos propios. Es decir, que fuentes propias tengo los 60.000 pesos. ¿Estamos? ¿Y el saldo? ¿Cuánto es el saldo? Si era 120.000, ya pagué 60.000, me quedan los 60.000 pesos restantes. ¿Qué me dice? Y el saldo con un pagaré a 45 días. Al igual que en el caso anterior, que es el pagaré es una promesa de pago. Es decir, que nosotros estamos debiendo. El que me está financiando, esa cuál es la fuente, es una fuente de propio de tercero, es una fuente de tercero por los 60.000 pesos restantes. ¿Estamos? Bien, continuemos. El punto G, ¿qué me dice el enunciado? En el punto C, el enunciado me dice que contrata a Roberto Salinas como vendedor a partir del día 20 de agosto del corriente año. No, no, perdón, el punto G, me equivoqué, es el punto H. El punto G dice, adquirir dos impresoras láser a Frávega por pesos 130.000, con un préstamo de consumo en 6 cuotas mensuales. ¿Está claro? Es decir, que yo en este caso, ¿qué estoy haciendo? Estoy adquiriendo dos impresoras láser. ¿Cuál es el recurso que estoy incorporando o que ingresa a nuestra empresa? El recurso son dos impresoras láser. ¿Estamos? O sea, dos impresoras láser. ¿Y cuál es el valor que tengo que preguntarme ahora? ¿Cuál es el valor de ese recurso? ¿Y cuál es el valor de ese recurso? Es por un valor de 130.000 pesos. Ahora bien, ¿qué tengo que preguntarme ahora? Como lo venimos haciendo en cada uno de los casos anteriores. ¿Cuál es la fuente o cómo se financió o quién proveyó ese recurso a la organización? Tenemos dos tipos de fuentes, fuente de tercero y fuente propia. ¿Qué me dice el enunciado? El enunciado me dice con un préstamo de consumo en 6 cuotas mensuales. Es decir, que me dieron un préstamo para consumo. ¿Yo saqué recursos propios? ¿Tuve fuentes propias? No. Como se trata de un préstamo de consumo, ¿qué tipo de fuente es? Es una fuente de tercero. ¿Por qué valor? Por un valor de 130.000 pesos. Como en todos los casos anteriores, tengo que verificar que la igualdad de recursos igual a fuente de tercero más fuentes propias se siga manteniendo. Entonces, en este caso, los recursos son 130.000. Fuente de tercero más fuente propia, 130.000 y mantengo la igualdad. ¿Estamos? Bien. Ahora sí veamos
El caso H. El caso H dice, decide contratar a Roberto Salina como vendedor a partir del día 20 de agosto del corriente año. ¿De qué se trata esta operación? Acá estamos haciendo la contratación y nosotros estamos viendo recursos y fuentes. Si yo hago la contratación, ¿es un recurso lo de los servicios de esta persona? No, no es un recurso. Simplemente nosotros después vamos a tener que abonar el servicio por el trabajo que va a realizar esta persona. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no es? ¿Por qué, por qué no es un recurso propio? Porque la persona, la persona no es parte de la organización. Ella lo que hace la persona es, nosotros la contratamos por su trabajo. Y recién cuando llegue a fin de mes y tengamos que cancelar el trabajo, ahí veremos qué es lo que pasa. Pero en este caso estoy haciendo la contratación. Y al hacer la contratación no es un recurso propio. Bien. Teniendo en cuenta todo esto, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta todo esto, el enunciado nos decía que veamos cómo quedaba compuesto el saldo. Nosotros partimos de un saldo al 9 del 8, donde vimos cuáles eran los recursos. En ese caso, todos los recursos, la fuente de financiación eran fuentes propias por 3.125.000 pesos. ¿Sí? De los cuales acá teníamos 1.500.000 pesos en efectivo en caja y banco, que yo le puse acá como cálculo auxiliares, 1.400.000 y 1.100.000 son el 1.500.000. Es decir, que las fuentes propias yo sigo teniendo por qué valor por 3.125.000 pesos. ¿Y qué me faltaba poner acá? Yo se lo había tachado recién. El valor, el efectivo en caja y banco. ¿Y por qué valor me quedó el efectivo en caja y banco? Porque yo acá lo tenía por 1.500.000 pesos. ¿Está claro? ¿Por qué valor? Como yo fui pagando, me quedan los 100.000 en efectivo menos los 60, tengo los 40.000 que me quedaron, y por parte del banco tenía el 1.400.000 menos los 870 menos los 400 y menos los 60, me quedan 70.000. Los 70.000 más los 40.000 pesos, ¿no es cierto? Los 70 más los 40.000 pesos, el monto total me da el valor de 110.000 pesos. ¿Sí? Verifico la igualdad y verifico la ecuación de recurso del ente igual a fuente de tercero más fuente propia y veo que el total de recursos es por 4.741.600. ¿Sí? Ese es el total de los recursos. ¿Y con qué me financió? Me financié, o cuál es la fuente de esos recursos. Y bueno, según fuimos haciendo, tenemos que de fuentes, de tercero, tengo un valor de 1.616.000 pesos, y fuentes propias tengo que seguir teniendo el mismo valor que tenía al inicio, ¿no es cierto? De 3.125.000. ¿Por qué? Porque sigo teniendo los mismos aportes que tenía al principio. Sumo los dos y me da que el total de recursos al 31 de agosto es igual al total de las fuentes de terceros más las fuentes propias. ¿Estamos? Bien. Y con esto terminamos el punto 2. ¿Sí? En el punto 3, ¿qué nos dice el enunciado? En el punto 3 nos dice, indique los diferentes tipos de fuentes utilizados por Biosalud SRL, indicando a cuánto asciende cada una y también el importe total. Esto es lo que acabamos de hacer. Con fuente de tercero tenemos un total de 1.616.600. Con fuentes propias, 3.125.000 pesos. Y el total es por 4.741.600. ¿Estamos? ¿Sí? Si ustedes se fijan, con fuentes propias, ¿qué valor es? 3.125.000.
como no tuve nuevos aportes, el mismo monto que tenía al principio. Lo que fui haciendo con esta fuente propia, fui haciendo una serie de operaciones que fui cancelando parte de los recursos que se incorporaron. Pero el monto total, ¿no es cierto?, de la fuente propia sigue siendo exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque no tuve ningún nuevo aporte y no tuve ninguna reinversión, no tuve ninguna reinversión de utilidades. ¿Estamos? Bien. Y ahora veamos el último punto. El último punto, ¿qué me dice? Menciones los tipos de fuente que no fueron utilizadas. ¿Sí? Bien. ¿Se acuerdan? Volvemos a hacer un resumen. Cuando nosotros vimos los distintos tipos de fuentes, cuando vimos la clasificación, hagamos un breve repaso, así podemos hacer el último punto para refrescar los conceptos, que cuando nosotros vimos las fuentes, las clasificamos en cómo. Las clasificamos en, acá lo vamos a ir marcando, ¿sí? Si lo analizamos nuevamente, tenemos dos grandes grupos, fuentes permanentes o propias y fuentes transitorias o de tercero. ¿Sí? Las fuentes permanentes o propias estaban dadas por qué? Teníamos los aportes de los propietarios y la reinversión de utilidades. Y dentro de los aportes, ¿cuáles eran? Eran los realizados por los propietarios de la organización, que estos podían ser en efectivo o podían ser en especie. ¿Sí? Cuando el aporte, también ya habíamos visto, si ustedes se recuerdan, que cuando el aporte es en efectivo, la decisión de inversión es independiente de la decisión de financiación. ¿Sí? Y luego tenemos la reinversión de utilidades, que consiste que cuando una vez que tenemos utilidades y estas pudiendo ser retiradas por los propietarios, se las deja en la organización para que continúen generando resultados. Y la otra fuente eran fuentes transitorias o de tercero, que estas eran por prestación o por contraprestación. Y dijimos que la fuente por prestación son de qué tipo? Son de tipo financiero. ¿Estamos? Son de tipo financiero o son en efectivo, en donde la decisión de financiación es independiente de la decisión de inversión. Y aquí dábamos un caso de un préstamo obtenido en una institución financiera. Y aquí también se hace la excepción que si ese préstamo, cuando ese préstamo es con garantía prendaria o hipotecaria, ¿qué quiere decir? Que yo sí o sí ese préstamo lo obtuve para comprar ese bien que estoy prendando y hipotecando. O sea que la decisión no es independiente, está vinculada a la decisión de inversión con la de financiación. Pero en este caso, que cuando es por prestación, cuando yo pido un préstamo al banco y el banco me da el dinero a mí y yo con ese dinero compro lo que yo quiero, no tengo específicamente decidido qué es lo que en qué voy a invertir, entonces la decisión en ese caso no está vinculada. Y por otro lado tengo la fuente por contraprestación, que esta es ya de tipo comercial u operativo. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho más con la operatoria normal que tiene la empresa, ¿no es cierto? En donde la decisión de financiación está vinculada a la decisión de inversión. ¿Por qué? Porque es muy simple. ¿Ves? Si yo le compro mercadería a un proveedor, ¿qué es lo que me entrega el proveedor? A mí el proveedor me entrega la mercadería. No me está dando dinero para que yo después con ese dinero voy y compro mercadería. En realidad, por eso decimos que la decisión de financiación está vinculada a la de inversión. ¿Por qué? Porque me da directamente el recurso. Ese recurso serían las mercaderías. Y yo, por ese recurso, este tercero me está financiando. ¿Están? ¿Estamos? Bien. Bueno, teniendo en cuenta esto, vamos ahora a ver el último punto que decía, mencione los tipos de fuentes que no fueron utilizadas. ¿Sí? Y para ello vamos a ir haciendo una correlación, ¿no es cierto?, con el caso anterior, con el punto anterior donde teníamos los saldos, ¿no es cierto?, al 31 de agosto del corriente año. ¿Sí? Acá hicimos un cuadrito, donde en este cuadrito tenemos
fuente de terceros y fuentes propias. Dentro de la fuente de terceros, como vimos recién, se acuerda que teníamos por contraprestación o por prestación. Prestación y por contraprestación. Y las fuentes propias teníamos dos tipos de fuentes. Eran por aportes y por reinversión de utilidades. ¿Sí? Acá me falta acá decir reinversión de aportes y reinversión de utilidades. ¿Sí? Vamos viendo caso por caso. ¿Sí? En el caso anterior, a ver, analicemos. Yo en este caso teníamos una traffic por un valor de 1.870.000 pesos. ¿Sí? Yo tengo fuente de terceros por 1.000.000 de pesos y 870.000 pesos como fuente propia. ¿Está claro? Estas fuentes propias siguen siendo propias, no hay reinversión de utilidades. Pero ya que sí tengo 1.000.000 de pesos como por un préstamo prendario del banco ACBC. Si ustedes se fijan, es un préstamo. ¿Qué tipo de préstamo? Es un préstamo prendario. ¿Qué tipo de fuente representa este préstamo con garantía prendaria? ¿Es por prestación o por contraprestación? Es por contraprestación. ¿Por qué? Porque la decisión de financiación está vinculada a la de inversión, porque yo me dieron ese préstamo y yo lo tengo garantizado con una prenda a lo que he comprado. Es decir, que ese 1.000.000 de pesos, que es fuente de tercero, es por contraprestación. ¿Estamos? Bien, continuemos. Después acá teníamos un aire acondicionado. Un aire acondicionado que tenía 76.000 pesos, que era un cheque de pago diferido de Cetrogar. Esta fuente de tercero, dentro de la clasificación, ¿es por prestación o por contraprestación? Es por contraprestación. ¿Por qué? Porque yo obtuve ese recurso y le entregué ese cheque de pago diferido, ¿no es cierto? Que la persona la va a poder cobrar, ese proveedor lo va a poder cobrar cuando llegue la fecha de vencimiento de ese cheque. Entonces, ¿qué tipo de fuente tercero? Es por contraprestación por los 76.000 pesos. ¿Estamos? Bien. Sigamos analizando punto por punto. Después tenemos acá productos dietéticos que teníamos el monto total de los recursos, el monto por el cual ese recurso se incorporó es por un valor de 570.000 pesos, de los cuales 170.000 pesos es un cheque de pago diferido y la diferencia, ¿se acuerda? Eran 150 más 20.000, era por en cuenta corriente y el saldo utilicé fuentes propias. ¿Sí? Estos 170.000, que son fuentes de tercero, a ver, analicemos. ¿Es por prestación o por contraprestación? En este caso, ¿la decisión de financiación está vinculada a la de inversión? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Está vinculada. Entonces, es una fuente de tercero por contraprestación. Cheque de pago diferido a pagar a vida natural por 150.000 pesos. Donde dentro de estos 150.000 pesos, acuérdense, 130.000 pesos era con el cheque de pago diferido y 20.000 pesos, ¿por qué era? Por un saldo que nos quedaba a sola firma o en cuenta corriente. Es decir, que acá la decisión de financiación está vinculada a la decisión de inversión. ¿Estamos? Bien, continuemos. Después tenemos instalaciones. En el caso de las instalaciones, tenemos 60.000 pesos como el valor que se incorporó ese recurso. ¿Y con qué lo financié? Lo financié con una fuente propia. Si yo voy a ver acá, yo tengo las fuentes propias siguen siendo exactamente la misma, porque yo saqué de lo que de lo que me dieron los propietarios, fui redirigiendo cuando hice la compra. ¿Estamos?
Continuemos. Fuentes de terceros. ¿Qué tengo? Mostrador y estantería. Este mostrador y estantería, yo tengo, se incorporaron estos recursos a la otra empresa por un valor de 1.800.000 pesos. ¿Cómo me financié? Me financié con fuentes de terceros únicamente. ¿Sí? ¿Se acuerdan del enunciado? Nos decíamos que pagaba 30.000 pesos con un pagaré, o sea, una promesa de pago, y por el resto, por los 150, SAC había obtenido un préstamo del Banco Patagonia, pero ¿qué característica tenía ese préstamo del Banco Patagonia? Era un préstamo a reintegrar en 12 meses. O sea que ese préstamo no está siendo avalado por los mostradores. Es decir, que es un préstamo para consumo. Es decir, que yo con el dinero puedo hacer lo que yo quiera. Entonces, en este caso, los 180.000, en donde yo tengo 30.000 con un pagaré y 150.000 con un préstamo del banco. ¿Qué tipo de fuentes transitorias de tercero he utilizado para este caso? En el caso del pagaré, por los 30.000 pesos, es una fuente por contraprestación. ¿Por qué? Porque la decisión de inversión está vinculada a la decisión de financiación. Y el resto, los 150.000 pesos, ¿qué tipo de fuente es? Es una fuente de tercero, pero ¿por qué? Por prestación. ¿Por qué? Porque yo ese dinero que me dio el banco es un dinero para consumo. Yo puedo comprar con ese dinero lo que yo quiero. Este es un caso en donde tengo como fuente de tercero, por prestación 150.000 y como contraprestación los 30.000 restantes. ¿Estamos? Bien, continuemos. Dos balanzas digitales que ingresaron por un valor, que ese recurso ingreso al patrimonio, por un valor de cuánto? Por un valor de 120.000 pesos. ¿Y cuál fue la fuente? En su momento la fuente fue 60.000 pesos, que lo pagué con un pagaré, o sea, lo quedé debiendo en realidad, porque es una promesa de pago, y el resto, ¿con qué cancelé? Con fuentes propias. Le pagué con recursos que tenía obtenidos por fuentes propias. Es decir, que esta fuente de tercero, cuando nosotros hacemos la clasificación, esos 60.000 pesos, como estoy abonando con un pagaré, ¿por qué? ¿La decisión de inversión está vinculada o no a la decisión de financiación? Sí, la decisión de financiación está vinculada a la decisión de inversión. Por eso, estos 60.000 pesos es una fuente de tercero por contraprestación. ¿Sí? Bien, continuemos. Y veamos el último punto. Me dice que nosotros incorporamos dos impresoras láser. ¿Por qué valor incorporamos las dos impresoras láser? Esos recursos fueron por un valor de, cuantificablemente, por 130.000 pesos. ¿Y con qué lo cancelé? Con un préstamo de consumo, ¿por qué valor? Por un valor de 130.000 pesos. Como es un préstamo de consumo que me está dando la propia entidad financiera, Frávega, ¿no es cierto? Yo voy, compro y ellos me dan el préstamo, es decir, que ellos no me están dando el dinero. Por eso es un préstamo de consumo. A diferencia del préstamo del Banco Patagonia, que el banco me daba el dinero y yo con ese dinero gastaba en lo que yo quería, en ese caso, la decisión de inversión no estaba vinculada cuando vimos lo del Banco Patagonia. Pero en este caso, al tratarse de un préstamo para consumo, la decisión de financiación está vinculada a la decisión de inversión. ¿Por qué? Porque Frávega me da el préstamo, no me da la plata para que yo vaya y compre lo que yo quiera y yo incorpore un recurso, sino me da el dinero para que yo incorpore el recurso que ellos me están dando. Entonces, por eso decimos
que la decisión de financiación en este préstamo de consumo está vinculada a la decisión de inversión. Por eso se trata de una fuente de tercero por contraprestación. ¿Sí? Esas son todas las fuentes de tercero que tuvimos. Es decir, que nos estaban pidiendo en el enunciado que mencionen los distintos tipos de fuentes y cuáles son las que no fueron utilizadas. Cuando nosotros vimos en la clasificación, recuerden, cuando vimos en la clasificación, chicos, recuerden que teníamos fuentes permanentes por aporte y por reinversión de utilidades. Veamos, ¿tenemos por aporte? Sí, tengo por aporte. Pero tengo reinversión de utilidades. Acá tiene que decir reinversión de utilidades. No sé por qué no salió. Pero agrandamos. Reinversión de utilidades. ¿Estamos? Por reinversión de utilidades, o sea, que la fuente que no utilicé es reinversión de utilidades. Si ustedes se fijan, reinversión de utilidades, tengo 0. Es la que no usé. ¿Sí? Y después, por fuentes de tercero, teníamos por prestación solamente el préstamo que nos dio el Banco Patagonia, que nosotros lo utilizamos como quisimos, es decir, que la decisión de financiación no está vinculada a la decisión de inversión. Y por contraprestación tenemos todo esto que analizamos, en donde la decisión de financiación está vinculada a la decisión de inversión. Por eso es una fuente de tercero por contraprestación. Y obviamente el aporte que hicieron los propietarios, como no hubo nuevo aporte, sigue siendo el mismo monto que nosotros teníamos. Y con esto, chicos, terminamos el trabajo práctico número 3. Cualquier duda o cualquier consulta que quieran hacer sobre este trabajo práctico o cómo lo resolvimos, tenemos los foros, ¿no es cierto? Y obviamente tenemos las clases de consultas, ¿no es cierto? Para que a través de los foros ustedes nos hagan las consultas pertinentes y nosotros podamos como profesores tratar de evacuar sus dudas. ¿Mm? Muy bien, chicos, nos estaremos viendo en la próxima clase. ¿Sí? Hasta luego.